Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la Institución Educativa Augusto Cardich. Continuamos con el desarrollo de los temas correspondientes al mes de octubre. Comencemos. El tema del día es el siguiente: texto argumentativo. Bien, aquí podemos apreciar un texto. Bien, para tocar el tema sobre los textos argumentativos, vamos a responder a estas tres preguntas que tenemos aquí. La primera pregunta es la siguiente, dice, ¿qué características presenta el texto? Entonces, para responder a esta pregunta tenemos que hacer una breve lectura, ¿no? Para analizarla y poder responder a esa pregunta. A ver, hacemos la lectura rápida. Dice, el título es la autoestima. La importancia que tiene la autoestima en la educación es porque está íntimamente ligada con el rendimiento escolar, con la motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto efectivo del niño o niña consigo mismo. Cada vez que se establece una relación, se está transmitiendo aprobación o desaprobación y en esa misma medida se va desenvolviendo o entregando características personales que pasan a integrar la autoimagen de la persona. De este modo, la interacción con el profesor o profesora va a tener repercusiones en el sentimiento de confianza en sí mismo que desarrolla el niño o niña. Es decir, se siente que lo hace bien o mal. Si el niño percibe que el profesor es cercano, acogedor y justo con los alumnos, va a proyectar formas de establecer relaciones de forma casi inmediata. Y si el niño tiene una autoestima alta, esta se comportará en forma agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor y facilitará el trabajo escolar. Por esto, la autoestima depende de la familia y de la sociedad en la que se desarrollan los niños. La carencia de esta puede conducirnos a un círculo vicioso de actitudes mentales negativas. Pueden comenzar a pensar que no serán capaces de alcanzar las metas que se han propuesto, porque tienen la impresión de no poder lograrlas con satisfacción. Por lo tanto, la ayuda de los profesores y los padres de familia se logrará motivar a los niños a confiar en sí mismos para proyectar un futuro agradable y lleno de confianza. Por lo tanto, la cercanía y el acogimiento serán factores fundamentales para lograr la autoestima en los niños del futuro. Bien, entonces si se dan cuenta, hemos tenido que hacer una lectura, ¿no? Que hay que hacer siempre con cualquier tipo de texto. Entonces ya tenemos referencia que este es un texto argumentativo, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, durante la lectura hemos ido viendo que en este caso el texto presentaba una opinión, ¿no? O en este caso daba un punto de vista sobre, en este caso, sobre la autoestima, ¿no? Entonces se estaba argumentando mediante ideas o mediante argumentos, se estaba pretendiendo, en este caso, convencer, en este caso, al receptor o a nosotros sobre este tema, ¿no? Entonces, esa es la característica de un texto argumentativo, ¿no? Que va a intentar persuadir, ¿no? En este caso, mediante argumentos. Y mediante estos argumentos también va a demostrar, ¿no? Lo que pretende explicar, en este caso, en el texto argumentativo, ¿no? Entonces, el autor aquí tiene una posición definida sobre este tema, ¿no? Ahora, ha presentado una serie de argumentos en los párrafos, ¿no? Hemos podido apreciar. Ahora dice, ¿qué estructura presenta el texto? Entonces, si podemos apreciar, se tiene el título. Entonces, casi cumple con las mismas
la misma estructura de la mayoría de los textos, ¿no? Ya hemos visto algunos textos, por ejemplo, como son los descriptivos, ¿no? Hemos visto, en este caso, los textos expositivos, ¿no? Pero ahora estamos viendo los textos argumentativos. Sí, pero sí hay una variación, ¿no? En cuanto, por ejemplo, en un texto descriptivo, lo que se relaciona es en el título, ¿no? Ambos presentan esa estructura. Ahora, al inicio, por ejemplo, hay una pequeña introducción en el descriptivo también, ¿no? Ahora, en esta parte de un texto argumentativo, sí, hay una pequeña introducción que normalmente se presenta al inicio, ¿no? En el primer párrafo. Ahora, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Cuáles son las partes del texto argumentativo, pero para ir ahondando, dando ideas generales, por ejemplo, en un texto argumentativo, se va a presentar una introducción, la tesis o el planteamiento. Eso va a ser parte también de un texto, de la estructura del texto argumentativo, ¿no? Entonces, para entender, por ejemplo, lo que es una tesis, ¿no? La tesis es la idea fundamental que se pretende mostrar. Por ejemplo, ahí en el segundo párrafo nos está presentado el autor, en este caso, la tesis, ¿no? Nos ha hablado, por ejemplo, de la interacción con el docente, del niño con el docente, con los padres de familia, todo esto depende, ¿no? Para que el niño, en este caso, tenga una autoestima favorable y pueda, en este caso, ayudarlo a ser cooperador, a ser responsable y en este caso va a rendir mejor en el trabajo escolar, ¿no? Sobre ese tema está hablando. Luego tenemos el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Y al final se presenta una conclusión. Entonces, de manera general vamos viendo que un texto argumentativo va a presentar la siguiente estructura, ¿no? Un título, la introducción, la tesis o planteamiento, el cuerpo y la conclusión, ¿no? Que más adelante vamos a ver de manera más específica, más ahondando más en ese tema, ¿ya? Dice, ¿cuál es el propósito del texto? Entonces, en este caso, el propósito del texto es, pues, la de brindar, ¿no? En este caso, una opinión con respecto a un tema, ¿no? Está pretendiendo defender una idea, una opinión mediante sus argumentos, ¿no? Que se presentan en el texto. Eh, y también mediante esos argumentos persuadir a nosotros, ¿no? Persuadirnos y convencernos, ¿no? Sobre ese tema. Bien, entonces, algunas herramientas del lenguaje que siempre están presentes, ¿no? En todos los textos, por ejemplo, son los conectores consecutivos. Dice, indican cuál es la conclusión que se deduce de información previa. Sus principales son luego, con que, por consiguiente, por tanto, por esto, por eso, así que y así pues, entre otras, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos esa parte donde nos menciona, ¿no? Por esto, la autoestima depende de la familia y de la sociedad en la que se desarrollan los niños. Ahí podemos apreciar ese conector, ¿no? Entonces, cuando redactamos un texto argumentativo, vamos a utilizar bastante los conectores consecutivos, ¿no? Porque vamos a presentar muchas conclusiones, ¿no? En los argumentos. Bien, entonces continuando, ahora vamos a ver cuál es la definición, ¿no? De un texto argumentativo. El texto argumentativo es el texto que da a conocer una idea o tesis, ¿no? Producto del descubrimiento o de la opinión razonada y aporta otras ideas relacionadas con ella, encaminadas a demostrarla y a que sea admitida como válida por parte de los receptores, ¿no? Entonces esa es la intención de un texto argumentativo, ¿no? Mediante sus argumentos, intentar persuadirnos a nosotros para nosotros tomarlos como válidas, ¿no? Con respecto a ese tema, ¿no? Bien.
¿Cuáles son las características, ¿no?, de un texto argumentativo? Desarrolla un tema con exactitud, claridad y orden, ¿no? Esa estructura nos permite que cumplan esos aspectos: exactitud, claridad y orden. Es por eso que todo texto siempre presenta una estructura definida, ¿no? El emisor toma una posición frente a un tema e intenta influir en los destinatarios, ¿no? Entonces, en ese caso, ese es el propósito, ¿no?, de un texto argumentativo. A diferencia de un texto, por ejemplo, descriptivo, es de la de describir, ¿no?, a una persona, a un objeto, un lugar, ¿no? Mientras que aquí, en el texto argumentativo, es de defender o dar tu punto de vista o tener una posición sobre un determinado tema, ¿no? Y al final, influir en los destinatarios, ¿no? ¿Cuál es la siguiente característica? Presenta una serie de argumentos que terminan en una conclusión, ¿no? ¿Se han dado cuenta entonces? En el cuerpo, sobre todo, en el cuerpo, se presentan todos los argumentos con referente al tema, ¿no? Pero al final se concluye o se presenta la conclusión. Aquí podemos apreciar las partes del texto argumentativo, ya de manera más detallada. Entonces, un texto argumentativo va a tener el título, que es importante, ¿no?, considerarlo, porque dice debe ser expectante y coherente con el tema, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nos dé para que sea, en este caso, atractivo, sea interesante el tema, ¿no? El título, para eso se utiliza. Otro, para dar una aproximación al tema, ¿no? Entonces hay que saber, en este caso, escoger un título para poder hacer un texto argumentativo. Luego tenemos la introducción. Presenta de manera motivadora el tema del que se va a tratar, ¿no? Entonces se hace una pequeña introducción, se especifica más, en este caso se contextualiza con lo que se está hablando. Por ejemplo, si hablamos de autoestima, hay muchos aspectos que podemos hablar, ¿no? Cómo influye, en este caso, en el adolescente, ¿no? ¿Qué problemas trae, por ejemplo, la baja autoestima? Pero en este caso, por ejemplo, en el anterior texto, se está hablando de la autoestima, pero cómo influye en el aspecto educativo, ¿no? Entonces hay que tratar de contextualizarlo entonces en la introducción, ¿no? Luego tenemos la tesis o planteamiento, es la idea fundamental que se pretende mostrar. Entonces ahí ya vamos a tocar, ¿no?, el tema en sí, ¿no? El tema del tema que se va a tratar. Se va a presentar la idea principal o la idea fundamental, ¿no? Luego tenemos el cuerpo. Es la parte que desarrolla lo que el autor desea demostrar con argumentos como son de comparación, va a ser una clasificación, causa-efecto, ¿no?, entre otros, ¿no? Entonces, esos argumentos van a ser de esos tipos, ¿no?, que estamos mencionando ahí. Y al final, como se mencionan las características, va a estar la conclusión siempre. Luego de los argumentos va a venir siempre la conclusión, ¿no? Aparece con una síntesis de lo probado, coincidiendo con lo propuesto en la tesis inicial. Por ejemplo, a ver, recordando el texto anterior, ¿no? Al inicio se hablaba del papel del docente en el aprendizaje del niño, también la influencia, ¿no?, de lo que es de los padres de familia, que juega un papel importante, ¿no?, en este caso en la formación educativa del niño. Entonces, al final, eh, muestra, ¿no?, muestra sobre, en este caso, sobre los dos argumentos que se han mostrado en el cuerpo, ¿no? Dice, a ver, les vamos a dar la lectura. Por lo tanto, la ayuda de los profesores y los padres se, se logrará motivar a los niños a confiar en sí mismos para proyectar un futuro agradable y lleno de confianza. Por lo tanto, la cercanía y el acogimiento serán factores fundamentales para lograr la autoestima en los niños del futuro. ¿Ve? Entonces, para entender mejor esto, aquí de manera hemos
en colores presentados para ver o para darnos cuenta cuáles son, ¿no? Por ejemplo, las partes, ¿no? Aquí en este caso tenemos el título, luego tenemos la introducción, ¿no? Que se encuentra en el primer párrafo, si se dan cuenta, está acá de color azul. Dice, la importancia que tiene la autoestima en la educación es porque está íntimamente ligada con el rendimiento escolar. Nos está especificando, si se dan cuenta, ¿no? Va a hablar de la autoestima, pero ligado con el rendimiento escolar. ¿Ve? Entonces ahí se está presentando la introducción. Luego está presentándose la tesis, en este caso está de color rojo. Y podemos apreciar, ¿no? Dice, cada vez que se establece una relación, se está transmitiendo aprobación o desaprobación. Y en esa misma medida se va desenvolviendo, entregando características personales que pasan a entregar la autoimagen de la persona. Entonces aquí está hablando, se establece de una relación, ¿no? Ya está hablando o entrando un poco más, o andando un poco más en el tema, ¿no? Ya está hablando, ¿ve? En este caso, entonces, en el mismo primer párrafo se está presentando la introducción y la tesis, ¿no? O sea, la idea fundamental de lo que va a tratar el tema. Y luego tenemos, por ejemplo, en el segundo y tercer párrafo, que está de color morado, lo que es el cuerpo, ¿no? Esto en todo caso son los argumentos, ¿no? En dos párrafos se ha presentado los argumentos, ¿no? Entonces, eso es la característica principal, ¿no? Por eso se dice que son textos argumentativos. Y al final, en este caso de color anaranjado, tenemos ya las conclusiones, ¿no? Que en este caso complementan o confirman lo que se está argumentando, ¿no? Hace una pequeña conclusión al final. Entonces, esa es la estructura que presenta un texto argumentativo, ¿no? Y al final, siempre, como les hago referencia, hay que tener en cuenta la fuente, ¿no? De donde se ha sacado este texto. Es de un enlace web, ¿no? Bien, entonces eso sería todo lo que se respecta a la definición, las características y las partes del texto argumentativo. Estimados estudiantes, eso es todo en cuanto al desarrollo del tema y nos encontramos en la siguiente sesión.